El día que mi hijo murió, mi mundo se derrumbó. Mi esposa se fue con su amante, llevándose todo el dinero, mientras mis suegros me llamaban abiertamente un parásito patético. Lo que ellos no sabían era que, detrás de esta apariencia de hombre humilde y empobrecido, yo guardaba en silencio el poder suficiente para poner sus vidas patas arriba. Y cuando llegue el momento, quienes me despreciaron tendrán que inclinarse ante la verdad, que nunca fui un fracasado. Hola. Mi nombre es Grayson Reed, tengo 38 años y vivo en Wichita, Kansas, en una casa bien cuidada dentro de un vecindario acomodado, rodeado de robles antiguos y céspedes verdes perfectamente cortados. Desde afuera, cualquiera pensaría que soy un hombre afortunado, con una vida envidiable. Pero si alguien se atreviera a mirar dentro de mi mundo, descubriría que las cosas no son tan brillantes como parecen. Trabajo en el departamento de finanzas de la ciudad, un empleo común, rutinario, tan repetitivo como el tic-tac de un reloj. Cada mañana me levanto a las 6, preparo una taza de café en mi amplia cocina y unas cuantas tostadas secas para desayunar. Me pongo una camisa blanca ya gastada, unos pantalones comprados hace años y conduzco mi vieja camioneta Ford hasta la oficina. Esa camioneta, con la pintura descascarada y el motor rugiente, es mi compañera fiel. No es ostentosa, pero adoro su sencillez, igual que la forma en que vivo. La gente me mira, mis compañeros de trabajo, mis vecinos y, sobre todo, la familia de mi esposa, y sacude la cabeza pensando que soy un hombre ordinario, un don nadie sin nada especial que ofrecer. Lo que no saben es que elijo la sencillez, no porque no tenga otra opción, sino porque no necesito demostrarle nada a nadie. No soy de los que alardean. Prefiero los momentos tranquilos, como sentarme en el porche al atardecer y escuchar cómo el viento agita los campos de trigo a lo lejos. Pero en mi interior guardo una llama encendida. No es ira, sino algo más profundo, una determinación contenida, poderosa, esperando el momento adecuado para arder. He aprendido a contenerla, no por debilidad, sino porque tengo una razón para seguir viviendo, para soportar todo. Mi pequeña familia. O mejor dicho, mi hijo de 7 años, Daniel. Daniel era la única luz en mi mundo oscuro. Tenía el cabello castaño alborotado y unos ojos azules tan claros como el cielo de Kansas en verano. Era dulce, educado y tenía una pasión especial por el dibujo. Verlo dibujar me tranquilizaba el alma. Cada trazo de su lápiz me recordaba que debía seguir adelante, mantener este hogar, aunque se resquebrajara un poco más cada día. Mi esposa, Amanda Collins, era todo lo contrario a mí. A sus 33 años, era gerente de un hotel de lujo en el centro de Wichita. Amanda era hermosa, inteligente y tenía una seguridad en sí misma que alguna vez admiré profundamente. Cuando nos casamos, era una mujer dulce, siempre me recibía con una sonrisa cálida cuando volvía a casa. Pero con el tiempo, esa luz en sus ojos se apagó. Tal vez por influencia de sus padres, Charles y Linda, quienes jamás me aceptaron. Desde hace más de un año, Amanda me mira con frialdad, con una distancia que a veces roza el desprecio. Suele compararme con los hombres exitosos que conoce en el hotel, tipos que conducen autos de lujo, usan trajes caros y hablan de inversiones millonarias. Yo escucho, pero no respondo. Sé que en su mente no soy lo bastante bueno, que no soy digno de ella ni de su familia. Aún así, guardo silencio. No quiero que sus palabras hirientes destruyan lo poco que queda entre nosotros. Además de Amanda, también cargo con el peso constante de mis suegros, Charles y Linda Collins. Son la personificación de la arrogancia. Charles, de 65 años, es un empresario inmobiliario acaudalado, dueño de varios edificios y terrenos en Wichita. La casa donde vivimos Amanda, Daniel y yo es una de sus propiedades. Charles es un hombre alto, siempre impecable con sus trajes hechos a medida y esa sonrisa engreída, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Para él, yo no soy más que un oportunista, un pobre diablo con suerte por haber logrado casarme con su hija. Cada vez que nos vemos, no pierde la oportunidad de recordarme que la casa en la que vivo es suya, y que debería estarle agradecido por dejarme quedarme allí. Linda, mi suegra, no se queda atrás.
A sus 61 años dirige una prestigiosa galería de arte, donde la élite de Wichita gasta fortunas en cuadros cuyo valor nunca he podido entender. Lleva una vida de excesos, bolsos de diseñador, cenas costosas y fiestas de catá de vino cada mes. Me mira como si fuera una mancha en su alfombra persa, siempre buscando una forma de burlarse de mis orígenes humildes. Grayson, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más grande? Me preguntó una vez, con una voz melosa pero tan afilada como una navaja. Ya estoy acostumbrado a sus burlas. Son como pequeños cortes. No lo suficiente para matarme, pero sí para dolerme un poco cada día. No respondo, no porque no tenga que decir, sino porque mi momento aún no ha llegado. Durante años he estado preparándome en silencio. No soy solo el modesto empleado de finanzas que ellos creen. He pasado incontables noches, mientras la casa dormía, estudiando mercados, invirtiendo en acciones, bienes raíces y proyectos que nadie imaginaría. No presumo, no necesito que nadie lo sepa. Pero sé que algún día, todo el desprecio que he soportado tendrá un precio. Cada día me levanto con un único propósito, mantener unida a mi pequeña familia. Pero todo empezó a quebrarse una mañana de sábado, cuando la luz temprana del otoño se colaba por la ventana y bañaba de dorado el suelo de la cocina. Daniel estaba sentado en la mesa, removiendo su cereal con la cuchara. Lo noté cansado. Sus ojos ya no brillaban como siempre, y su pequeña mano temblaba ligeramente. ¿Estás bien, hijo? Le pregunté, intentando sonar tranquilo mientras el corazón me latía con fuerza. Él solo asintió y sonrió débilmente. Me duele un poco la cabeza, papá, dijo. Pensé que era un simple resfriado. Le di un analgésico y le pedí que descansara. Pero al mediodía, Daniel se desmayó en la sala, pálido, con los ojos cerrados. El mundo se me detuvo. Grité por Amanda, pero no estaba en casa. Tomé a Daniel en brazos. Su cuerpo se sentía alarmantemente ligero y corrí hacia la camioneta. El viejo motor rugió cuando pisé el acelerador rumbo al Hospital Central de Wichita. En la sala de emergencias, los médicos rodearon a Daniel. Las luces frías iluminaban su rostro. Yo me quedé en el pasillo, con los puños apretados, rezando con desesperación. Va a estar bien, me repetía, pero una sombra oscura se me aferraba al alma. Horas después, un médico se acercó con el rostro sombrío. Señor Reed, hicimos los análisis. Su hijo tiene un tumor cerebral. Es muy grave. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un tumor cerebral? Repetí, con la voz temblorosa. Pero... Daniel siempre ha estado sano. ¿Cómo es posible? El médico explicó con tono neutro, casi mecánico. El tumor había crecido en silencio y ya estaba en una etapa avanzada, sin posibilidad de tratamiento. Haremos todo lo que podamos, dijo, pero yo sabía que solo era una forma de consuelo. Llamé a Amanda, con la voz rota. Amanda, nuestro hijo está enfermo. Está en el hospital. ¿Puedes venir de inmediato? Hubo un silencio al otro lado. Luego respondió, seca. Estoy en una reunión. Iré tan pronto como pueda. Su tan pronto fue casi medianoche, después de que pasé 10 horas junto a la cama de Daniel. Él yacía frágil, con tubos y sueros en los brazos. Le tomé la mano y le susurré. Papá está aquí, hijo. No me voy a ir a ningún lado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dormía en una silla junto a su cama, despertando solo cuando él me llamaba. Corría de un mostrador a otro, intentando cubrir los gastos del hospital. Amanda venía de vez en cuando, siempre apurada, diciendo que tenía trabajo o que no soportaba la presión. Cada vez que se iba, dejándome solo en esa habitación helada, sentía cómo crecía el vacío entre nosotros. Ya no era la esposa que me tomaba de la mano en los malos tiempos. Ya no era la madre que le cantaba nanas a Daniel antes de dormir. Ahora era una extraña, con ojos vacíos y palabras automáticas. Mis suegros, Charles y Linda, solo vinieron 2 veces. La primera,
Charles se paró en la puerta con los brazos cruzados, mirándome como si todo fuera culpa mía. —¿Llevabas al niño a revisiones regulares, Grayson? —preguntó con frialdad. Si lo hubieras hecho, tal vez esto se habría detectado antes. Linda no dijo nada. Solo miró a Daniel con los ojos enrojecidos y luego se dio la vuelta, incapaz de soportar la escena. La segunda vez, Linda trajo un costoso ramo de flores, lo dejó sobre la mesa y se marchó al cabo de unos minutos. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto de apoyo. Solo miradas acusadoras, como si yo fuera el culpable de no haber protegido a mi hijo. Daniel, aunque cada día más débil, seguía intentando sonreírme. Una vez, me tomó la mano con voz apenas audible. «Papá, quiero ir a casa, quiero terminar mi dibujo». Sentí un nudo en la garganta. Le prometí que lo haría pronto, aunque en el fondo sabía que esa promesa no se cumpliría. Tras 3 semanas de lucha, Daniel dio su último aliento. Recuerdo esa noche con una claridad dolorosa. La luna llena brillaba afuera. Yo estaba sentado junto a su cama, contándole historias sobre los campos de trigo donde solíamos correr. Él sonreía, pero sus respiraciones eran tan débiles que tenía que inclinarme para escucharlas. «Te quiero, papá», susurró. Le apreté la mano, con las lágrimas cayendo sin control. «Yo también te quiero, hijo. Siempre te querré». Y en ese instante sentí como su pequeña mano se aflojaba. Las máquinas comenzaron a pitar frenéticamente. Las enfermeras entraron corriendo, pero yo ya lo sabía. Daniel se había ido para siempre. Lo abracé con fuerza, su cuerpo ya frío entre mis brazos. «Daniel, hijo mío», grité, con la voz quebrada. «Por favor, despierta». Pero no hubo respuesta. La luz de sus ojos azules se había apagado. Me derrumbé. El mundo a mi alrededor se hizo trizas. Daniel era mi razón para vivir, la única esperanza que me mantenía de pie ante el desprecio de los Collins. Y ahora que él ya no estaba, sentía que no me quedaba nada. Me culpaba sin parar. Si lo hubiera llevado al médico antes, si hubiera sido más fuerte, ¿estaría Daniel todavía aquí? Esas preguntas me atravesaban el corazón como cuchillos. Amanda estaba en la esquina de la habitación, mirándome abrazar el cuerpo de nuestro hijo. Sus ojos eran fríos, lejanos, como si estuviera viendo a un extraño. No se acercó, no me tocó, no compartió mi dolor. Simplemente dijo que necesitaba aire y salió. La vi alejarse, y sentí que todo el mundo me daba la espalda. 3 días después, se celebró el funeral de Daniel, una ceremonia pequeña en una iglesia a las afueras de Wichita. Me quedé junto a su diminuto ataúd, sosteniendo su dibujo inacabado, un campo de trigo con los 3 tomados de la mano. Aquel dibujo fue su despedida final. Vecinos, amigos y compañeros de trabajo se acercaron a ofrecerme sus condolencias, con palabras sinceras y abrazos silenciosos. Pero los Collins, Charles y Linda, se mantuvieron a distancia, con la mirada gélida. Escuché a Charles murmurarle a Linda: «Si Grayson tuviera dinero, tal vez el niño habría recibido un mejor tratamiento». Linda asintió. Nunca fue capaz de mantener una familia. Amanda estaba junto a ellos, callada. No me miró, no me defendió. Dejó que sus padres me humillaran frente a todos, como si no valiera nada. Apreté el dibujo de Daniel entre mis manos, sintiendo una oleada de rabia y humillación recorrerme el cuerpo. Y en ese momento, frente al ataúd de mi hijo, entre miradas de lástima y palabras hirientes, hice un juramento. Nunca más permitiría que me pisotearan. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. Cada mañana despertaba en esa casa grande pero fría, que antes resonaba con las risas de Daniel. Ahora solo quedaba el sonido del reloj y un silencio pesado. Intenté refugiarme en el trabajo para olvidar el dolor. En el departamento de finanzas, me sentaba frente al monitor, revisando informes, pero mi mente estaba en otra parte. Veía a Daniel en cada rincón, su sonrisa, su voz llamándome papá. Pejé su dibujo, el campo de trigo con los 3 tomados de la mano,
en mi escritorio, como una manera de mantenerlo cerca. Pero cada vez que lo miraba, el pecho me dolía, como si una cuchilla invisible me atravesara. Amanda, en cambio, volvió rápidamente a su vida glamurosa, como si la muerte de nuestro hijo fuera solo una brisa pasajera. Lucía vestidos caros, maquillaje impecable y salía temprano cada mañana. Por las noches, cuando yo regresaba, ella ya no estaba. Cuando le preguntaba, respondía con fastidio: «Es trabajo. No tienes por qué preocuparte». Quería creerle. Quería pensar que todavía había algo entre nosotros que valiera la pena salvar. Pero en el fondo, sabía que la verdad estaba esperando para salir a la luz. La distancia entre nosotros crecía cada día. Yo vivía aferrado a los recuerdos de Daniel, mientras Amanda parecía habitar otro mundo, el de las luces del hotel, las fiestas lujosas y los hombres con los que alguna vez me comparó. Y fue entonces cuando empecé a notar señales extrañas. Un día, al revisar nuestra cuenta conjunta, vi gastos enormes e inexplicables. Las primeras señales de traición aparecieron en los detalles más simples. Facturas de un restaurante elegante en el centro de Wichita, boletos de avión a Miami y una estancia en un hotel 5 estrellas en el que yo jamás había estado. Una tarde, mientras revisaba los estados de cuenta, respiré hondo y me acerqué a Amanda intentando mantener la calma. «Cariño, ¿qué son estos cargos?», pregunté con voz suave, temiendo su reacción. Ella me miró con un leve temblor en los ojos antes de esbozar una sonrisa forzada. «Son gastos de trabajo, Grayson». «No te preocupes», respondió. Pero su tono no sonaba convincente y evitaba sostenerme la mirada. No insistí. No porque no sospechara nada, sino porque tenía miedo. Miedo de que, si escarbaba más profundo, terminara encontrando algo que no pudiera soportar. Aún así, me aferraba a una débil esperanza, a la idea de que Amanda, aquella mujer que una vez amé con todo mi corazón, aún guardara un poco de cariño por mí, por nuestra familia. Pero cada día esa esperanza se desvanecía un poco más. Comencé a observarla con discreción, no por control, sino por necesidad de verdad. Revisé sus mensajes, los movimientos de nuestra cuenta bancaria y los horarios en que salía con una pequeña maleta, asegurando que eran viajes cortos de negocios. Una mañana de sábado, volví a casa después de trabajar toda la noche. La casa estaba en silencio, vacía. Amanda no estaba. En la mesa del comedor, la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas, iluminando un montón de papeles. Me acerqué y el corazón me dio un vuelco. Eran los documentos de divorcio. Encima, una breve nota escrita a mano. «Grayson, creo que deberíamos terminar con esto. Lo siento». Me quedé inmóvil, con las manos temblando. Abrí el expediente y pasé las páginas, pero las letras se mezclaban con mis lágrimas. Algo dentro de mí se quebró. Tomé el teléfono con un presentimiento oscuro y abrí la aplicación del banco. El saldo mostraba 0. Todo el dinero que había ahorrado para Daniel y nuestro hogar había desaparecido. Entonces, mi celular vibró con una notificación de redes sociales. Era una publicación de Amanda. Toqué la pantalla, y la imagen me dejó sin aire. Amanda, vestida de blanco, sonriendo en una playa de Miami junto a un hombre joven y alto que la abrazaba con confianza. El pie de foto decía: «Libertad y felicidad». Me quedé mirando esa pantalla con el corazón hecho trizas. Abajo, sus amigos llenaban los comentarios con felicitaciones y mensajes de alegría, como si Amanda hubiera escapado de una prisión. Nadie mencionó a Daniel. Nadie me mencionó a mí. Seguí indagando hasta que la verdad me golpeó con toda su fuerza. El hombre de la foto era Benjamin Caldwell, un joven empresario que solía asistir a los eventos del hotel donde Amanda trabajaba. Llevaban tiempo involucrados. Y ahora, con Daniel recién fallecido, ella exhibía su nueva relación como si nada hubiera pasado. Me senté en el suelo de la sala, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Mi hijo acababa de morir. Mi dolor aún era una herida abierta. Y la mujer que amaba me había traicionado del modo más cruel.
Tomé el dibujo de Daniel, aquel en el que aparecíamos los tres tomados de la mano en un campo de trigo, y las lágrimas cayeron sin que pudiera contenerlas. Lloré, no por Amanda, sino por mi hijo, por el niño que soñaba con una familia feliz que yo no pude mantener. Lloré por mí, por los años en que soporté humillaciones y guardé silencio, solo para terminar así, solo y traicionado. Afuera, Wichita seguía en calma, con sus calles bordeadas de robles y el viento moviendo los trigales a lo lejos. Pero dentro de mí, todo se había derrumbado. Daniel se había ido. Amanda me había destruido. Y sabía que la única manera de encontrar respuestas era enfrentar a los Collins. Conduje mi vieja camioneta hasta la mansión de Charles y Linda Collins, en el barrio más caro de la ciudad. El lugar parecía un monumento a la arrogancia, columnas de mármol blanco, jardines simétricos y fuentes relucientes, todo gritando estatus. Toqué el timbre con el corazón pesado. No iba a pedir nada. Solo quería saber por qué. Charles abrió la puerta, impecable como siempre, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa arrogante que tanto detestaba. «Grayson», dijo con voz lenta y burlona, «¿a qué se debe tu visita?» Apreté los puños, luchando por mantener la calma. «Vengo a hablar de Amanda y de nosotros», respondí. Él arqueó una ceja, luego se hizo a un lado invitándome a pasar. Adentro, Linda estaba sentada en el sofá, vestida con ostentación, lista para algún evento social. En el otro sillón estaba Chase, el hermano menor de Amanda, revisando su teléfono con gesto indiferente. Cuando Linda me vio, soltó una risa corta y venenosa. «Vaya sorpresa, Grayson. Pensé que estarías empacando tus cosas para dejar nuestra casa». Inspiré profundo. Amanda se fue. Dejó los papeles del divorcio y vació nuestra cuenta. «Solo quiero entender por qué», dije con firmeza. Charles soltó una carcajada que resonó en la habitación. «¿De verdad te sorprende?», dijo con desprecio. «Irse de ti ha sido la mejor decisión que ha tomado. ¿De verdad creías que podía quedarse con un simple empleado público manejando una camioneta vieja? Amanda necesita a un hombre de verdad. Como Benjamin Caldwell. No a un mantenido como tú». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Quise gritarles la verdad, decirles que yo no era el fracasado que creían. Pero me contuve. Linda se levantó, uniéndose al ataque con esa voz dulce y cruel que la caracterizaba. «Grayson, deberías agradecernos por haberte dado un techo. Sin los Collins, ¿dónde estarías? ¿En la vieja granja de tus padres?» Soltó una carcajada llena de desprecio. «Aprende a aceptar tu lugar». Chase levantó la vista del teléfono y añadió con tono burlón. «Vamos, cuñado». «Bueno, es cuñado. Sé hombre, acepta que mi hermana encontró algo mejor. No hagas el ridículo». Miré a los tres. En esa sala lujosa, rodeado de mármol y orgullo, me sentí desnudo y humillado. Había perdido a Daniel. A Amanda. Y ahora comprendía que nunca encajé en esa familia. No me veían como una persona. Solo como un error. Di media vuelta y caminé hacia la puerta sin decir una palabra. Detrás de mí, la risa de Charles resonó como una última estocada. Pero dentro de mí, una llama se encendió. Ya no era solo dolor. Era fuego. Determinación. Juraría ante la memoria de Daniel que los Collins pagarían por cada humillación, cada burla y cada lágrima. Subí a mi vieja camioneta, encendí el motor y conduje sin rumbo. Las carreteras rurales se extendían frente a mí, bordeadas por campos dorados de trigo. No regresé a la casa de los Collins. En cambio, me dejé llevar por el camino, mientras los recuerdos de mi infancia regresaban con fuerza. Había nacido en el campo, entre horizontes infinitos de trigo. Mi familia vivía en una casa de madera con techo de lámina que temblaba con cada tormenta. No teníamos lujos, pero teníamos amor. Mi padre, Beston Reed, era un granjero fuerte, de manos curtidas y mirada bondadosa. Cada amanecer salía con su viejo tractor,
al que llamaba mi viejo amigo. Cuando era niño, le pregunté una vez: «Papá, ¿por qué no vendes la tierra? Así podríamos vivir mejor». Él me sonrió, revolvió mi cabello y me respondió: «Grayson, esta tierra es nuestro orgullo. Venderla sería como vender nuestra sangre». Mi madre, Valeria Reed, era el corazón de la familia. Trabajadora, firme y dulce. Cada semana caminaba kilómetros hasta el mercado para vender lo que cosechábamos. Siempre con una sonrisa, incluso en los días más duros. Por las noches, cenábamos juntos bajo la luz de la luna, compartiendo historias y canciones del campo. Aunque éramos pobres, nunca nos faltó amor ni esperanza. Yo soñaba con darles una vida mejor. Y lo logré. Estudié con becas, me mudé a Wichita y trabajé día y noche hasta convertirme en un experto financiero. Pero los Collins nunca vieron eso. Solo veían al granjero pobre que se había atrevido a casarse con su hija. Lo que no sabían era que, mientras ellos me despreciaban, yo había estado construyendo algo mucho más grande. Mis inversiones en acciones, bienes raíces y proyectos discretos habían crecido año tras año. Y, en secreto, poseía una parte significativa de la empresa inmobiliaria de Charles Collins, a través de una sociedad anónima que él ni siquiera sabía que existía. Detuve la camioneta al borde del camino y miré el campo dorado extendiéndose frente a mí. El atardecer teñía el cielo de oro. Recordé las palabras de mi padre: «Grayson, puedes ser pobre de dinero, pero nunca de orgullo». Había vivido bajo esa promesa. Pero ahora sabía que había llegado el momento de actuar. Apreté el volante con fuerza, mi mente clara y serena. Los Collins pensaban que me conocían. No tenían idea de lo que estaba por venir. Esa noche regresé a la casa vacía, tomé los papeles del divorcio y los firmé sin vacilar. No era solo el final de un matrimonio. Era el inicio de una nueva vida. Empaqué unas cuantas cosas: mi chaqueta vieja, algunos libros de finanzas y los dibujos de Daniel. Guardé su dibujo del campo de trigo en una caja pequeña, mi único tesoro. Entré a su habitación por última vez. El olor a lápices de colores aún flotaba en el aire. Me senté en su cama y cerré los ojos, recordando su risa, sus promesas inocentes. «Adiós, hijo», susurré. «Voy a hacerte sentir orgulloso». Salí, cerré la puerta y, al bajar los escalones, sentí algo nuevo: libertad. Ya no era el hombre sumiso que aceptaba burlas. Era Grayson Reed, y había llegado la hora de levantarme. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Wichita. Era sencillo, con una cama, un escritorio y una ventana que daba a la ciudad. Pero era mío. Coloqué el dibujo de Daniel sobre el estante junto a mi mesa, para que me acompañara cada día. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi abogado, Harold Bennett, un hombre de mirada aguda y voz pausada. Nos reunimos en una cafetería, entre el aroma a café tostado y el suave murmullo del jazz. «Harold», dije con firmeza, «quiero que me ayudes a consolidar todas mis inversiones y sociedades. Es hora de ponerlas en movimiento». Él me observó con atención, dejando su taza sobre la mesa. «¿Estás seguro, Grayson? Si das este paso, no habrá vuelta atrás». Lo miré con determinación. «No necesito volver atrás. Es momento de que los Collins descubran cuán equivocados estaban conmigo». Harold sonrió, con un atisbo de admiración en su expresión. «Está bien, amigo, muéstrame de lo que eres capaz». En los días que siguieron, trabajé incansablemente junto a Harold y mi equipo financiero. Consolidé las inversiones que había construido en silencio durante años: acciones, bienes raíces y proyectos emergentes que había financiado bajo nombres anónimos. Pero mi carta más fuerte, aquella que había mantenido en secreto incluso para Amanda, era la participación significativa que poseía en la empresa inmobiliaria de Charles Collins. La había adquirido años atrás, cuando su compañía atravesaba dificultades, a través de una sociedad anónima que nadie, ni siquiera Charles, sabía que era mía. Ahora estaba listo para ejercer ese poder.
Mi plan estaba claro. No más paciencia. No más inclinar la cabeza. Revelaría la verdad y mostraría a la familia Collins quién era realmente Grayson Reed. No lo hacía por odio, sino por honor. Mi honor, y por Daniel, el niño que creía que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Mi espíritu comenzó a transformarse. En los primeros días tras la muerte de Daniel, yo era un cascarón vacío, viviendo solo para soportar el dolor. Pero ahora había encontrado un propósito. El dolor ya no era una carga, sino un fuego que me impulsaba hacia adelante. Ya no era el mantenido del que la familia Collins se burlaba. Era un hombre con un objetivo claro, un padre decidido a escribir un nuevo capítulo en su vida. No solo por mí, sino para que Daniel, dondequiera que estuviera, pudiera sonreír. Cada noche, en mi pequeño departamento, abría mi computadora portátil, revisaba reportes financieros y me preparaba para el siguiente paso. Sabía que esta batalla no sería fácil. La familia Collins no debía subestimarse, pero yo estaba listo. Tenía un poder que nunca sospecharon, y lo usaría para hacerles pagar por los años en que pisotearon mi dignidad. A medida que se acercaba la reunión anual de Collins Inmobiliaria, sentía una emoción contenida. No era el júbilo de un hombre vengativo, sino la sensación de un hombre listo para reclamar lo que era suyo por derecho. Pasé semanas preparándome, trabajando con Harold y mi equipo financiero para asegurar que todo estuviera en orden. Revisé cada cifra, cada documento, cada evidencia que había recopilado en silencio sobre Charles Collins. Transacciones dudosas, fondos desviados de la empresa para cubrir deudas personales. Cada documento, cada línea de datos, era una bala, y yo estaba listo para disparar. Esa mañana me miré al espejo en mi pequeño departamento, sintiéndome verdaderamente yo mismo por primera vez en años. Llevaba un traje negro a medida, no la ropa barata de la que la familia Collins solía mofarse. Me peiné cuidadosamente, y al mirar mis ojos en el espejo, ya no veía cansancio ni sumisión, sino determinación y firmeza. Tomé el dibujo de Daniel, posando mi mano sobre las líneas garabateadas del campo de trigo, y susurré: «Hijo, hoy lo hago por ti». La reunión se llevó a cabo en un lujoso hotel en el centro de Bichá, donde los ventanales reflejaban la luz del sol y los autos de lujo alineaban el estacionamiento. Entré al gran salón de conferencias donde se habían reunido los accionistas de Collins Inmobiliaria. El aire estaba cargado de tensión y murmullos contenidos. Crucé miradas curiosas. Algunos me reconocían, pero nadie se atrevía a hablar. Ya no era Grayson Reed con su camioneta destartalada y camisa desgastada. Era un hombre distinto, pulido, confiado y listo para dar vuelta a la situación. Charles Collins estaba al frente del salón, charlando con un grupo de accionistas, su sonrisa arrogante presente como siempre. Linda estaba sentada en la primera fila, vestida de manera extravagante, escaneando la sala como una reina. Chase, el hermano de Amanda, estaba cerca, con su teléfono en la mano y su habitual aire de superioridad. Al entrar, los tres se giraron para mirarme. Charles frunció el ceño y luego soltó una carcajada que resonó en todo el salón. «Grayson», dijo, con voz cargada de burla. «¿Qué haces aquí? ¿Entraste por error o piensas rogar por un trabajo en mi empresa?» Algunos se rieron, pero yo no titubeé. Linda se levantó, acercándose, con los ojos fríos. «Realmente no tienes vergüenza. Ya perdiste a Amanda y ahora vienes a molestarnos aquí». Chase intervino, con tono burlón. «Hermano, o debería decir excuñado, ¿vienes a pedir dinero para comprarte una camioneta nueva? Esa vieja chatarra probablemente ni siquiera llegó hasta aquí». Me mantuve firme, mirando directamente a los ojos de Charles. «Estoy aquí como accionista de la empresa», dije, con voz tranquila pero firme. Charles echó la cabeza hacia atrás y rió como si escuchara un chiste ridículo. «¿Accionista? ¿Tú? ¿Juntaste unas miserables acciones y piensas que perteneces aquí?», dijo, girándose hacia un empleado. «Llama a seguridad. Sáquenlo. No tenemos tiempo para estas tonterías». Pero antes de que el empleado se moviera, levanté la mano
indicándole que se detuviera. Sugiero que revisen la lista de accionistas antes de actuar, señor Collins, mi voz fría, inquebrantable. Charles frunció el ceño y pidió a su asistente que proyectara la lista en la gran pantalla. El salón quedó en silencio, todos los ojos sobre mí. Cuando la lista se actualizó, apareció mi nombre, Grayson Reed, con el 12% de las acciones, entre los principales accionistas, con poder suficiente para influir en decisiones clave de la empresa. Los murmullos estallaron en la sala. Grayson Reed, el esposo fracasado de los Collins. ¿Cómo consiguió esas acciones? Charles se quedó paralizado, su rostro pasando de la arrogancia al shock. Linda se aferró al brazo de su esposo, los ojos llenos de pánico. Chase, furioso, dio un paso hacia mí, señalándome. ¿Qué clase de truco es este, Grayson? ¿Quién crees que eres apareciendo aquí con este engaño? Antes de que pudiera decir más, un accionista mayor, el señor Peterson, se puso de pie con voz firme. Señor Collins, por favor, mantenga el orden. Esto es una reunión de accionistas, no un lugar para saldar rencores personales. La tensión se volvió palpable. El moderador confirmó la lista de accionistas, destacando mi nombre como propietario de una participación significativa. Señor Reed, dijo, como accionista mayoritario, tiene derecho a hablar. Subí al podio, con la mirada recorriendo toda la sala. Damas y caballeros, comencé, con voz calmada pero autoritaria, no estoy aquí solo como accionista, sino para revelar algunas verdades sobre cómo el señor Charles Collins ha manejado esta empresa. Señalé a Harold, quien presentó un conjunto de documentos. En la gran pantalla comenzaron a aparecer números y archivos, transacciones dudosas, fondos desviados para cubrir deudas personales y contratos fraudulentos usados para encubrir su malversación. El salón estalló. Los accionistas murmuraban, algunos negando con la cabeza, otros mirando a Charles con desconfianza. El señor Peterson se levantó nuevamente, con voz temblorosa de indignación. Señor Collins, ¿son verdaderas estas acusaciones? Charles tartamudeó, intentando defenderse, pero su voz era débil, poco convincente. Esto es solo un malentendido, lo explicaré. No hay necesidad de explicaciones, señor Collins, lo interrumpí. Estos documentos ya fueron enviados a las autoridades. Confío en que investigarán a fondo. Usted manejó esta empresa como su patio de recreo personal, y ahora es hora de que asuma su responsabilidad. Algunos accionistas, insatisfechos con su liderazgo, comenzaron a hablar. El señor Peterson golpeó la mesa. Propongo añadir un voto de censura a la agenda. Si estas acusaciones son ciertas, el señor Collins ya no está capacitado para dirigir la compañía. Un coro de aprobación recorrió la sala. Tras breve discusión con la secretaria, el moderador anunció: procederemos con la votación de inmediato. Charles permaneció allí, pálido, con las manos temblorosas. Linda se aferró a su brazo, los ojos desorbitados, mientras Chase se retiraba discretamente, su arrogancia desaparecida. La votación fue clara. Charles se vio obligado a renunciar. La sala quedó en silencio, salvo por los murmullos de los accionistas. La familia Collins quedó congelada, observando amargamente cómo el mantenido que despreciaban les daba la vuelta. Yo permanecí allí, mirando directamente a los ojos de Charles, y por primera vez vi miedo en ellos. Ya no podían controlarme. Al salir del salón, la luz del mediodía atravesaba los ventanales del hotel, iluminando el pasillo. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo que un pesado peso se levantaba de mis hombros. No celebraba, no sonreía con triunfo. Solo sentía un alivio profundo, como si hubiera saldado una deuda de honor de larga data. Sabía que esto no era el final. La noticia de la reunión se difundió como fuego en campo seco. Los periódicos locales y medios nacionales publicaron titulares: Grayson Reed, el esposo despreciado, derriba el imperio Collins. Me describían como un cuento oscuro, un hombre común, despreciado por la familia de su esposa, revelado como un inversor secreto con el poder financiero para destituir a Charles Collins.
Leí esas palabras en mi teléfono desde mi pequeño departamento y sacudí la cabeza. No conocían toda la historia, el dolor por perder a Daniel, los años de silencio y el fuego que ardía dentro de mí. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Amanda llamaba una y otra vez. Mensajes inundaban la pantalla. Por favor, Grayson, contéstame. Necesitamos hablar, seguidos de arrebatos de enojo. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Quién crees que eres? Miré la pantalla, pero no respondí. No tenía nada que decirle. Amanda había tomado su decisión cuando me abandonó, cuando permaneció en silencio mientras sus padres me humillaban en el funeral de Daniel. No merecía ni una explicación de mi parte. 3 días después, estaba en la oficina del departamento financiero revisando documentos cuando la puerta se abrió de golpe. Amanda estaba allí, con el rostro demacrado, los ojos rojos e hinchados, despojada del glamour que una vez lució junto a su amante en la playa de Miami. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido de manera descuidada, como si acabara de bajar de un avión y hubiera corrido hasta allí. Grayson, dijo, su voz temblorosa, mezcla de ira y pánico. Necesitamos hablar ahora. Le levanté la vista, con la mirada fría. Amanda, ¿qué quieres? La llamé por su nombre, ya no con cariño. La distancia entre nosotros era ahora un abismo infranqueable. Se acercó, cerró la puerta y se plantó frente a mi escritorio. ¿Por qué, Grayson? ¿Por qué me lo ocultaste? Eres un accionista importante en la empresa de mi padre. Tienes dinero, poder, y me dejaste pensar que no eras nadie. Su voz subía, tratando de vestirse de víctima. La miré directamente a los ojos. No oculté nada, Amanda. Simplemente no lo presumí. Trabajé. Construí todo esto para mantener a nuestra familia unida por Daniel. ¿Y tú qué hiciste? La interrumpí. ¿Qué hiciste más que compararme con hombres ricos? ¿Qué hiciste más que darme la espalda cuando más te necesitaba? Mi voz era calma, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Amanda dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado. Grayson, no sabía, si me lo hubieras dicho, todo podría haber sido diferente. Podríamos haber compartido esta gloria. Intentó sonreír, pero era forzado, artificial. ¿Gloria? Repetí, con voz baja. ¿Crees que hice esto por gloria? ¿Crees que quise vivir como tu familia, ostentando riqueza y poder? Lo hice por Daniel, por nuestra pequeña familia. Pero tú, Amanda, me traicionaste. Dejaste que tus padres me humillaran en el funeral de nuestro hijo. Te fuiste con otro hombre en cuanto Daniel se fue. No menciones a Daniel para conmoverme. Amanda estalló en llanto. Grayson, lo siento. Me equivoqué por Daniel, por nuestra familia. ¿Podemos empezar de nuevo? Se acercó, intentando tocarme. Pero retrocedí, mi mirada firme. No menciones a Daniel, dije con voz helada. Su memoria solo me impide perdonarte. Elegiste tu camino, Amanda. Ahora vívelo. Volví a mi escritorio, dando a entender que la conversación había terminado. Amanda quedó allí, impotente, sus lágrimas cayendo en vano. Intentó decir algo más, pero su voz se ahogó, incapaz de formar palabras. Finalmente, se giró y salió de la oficina, la puerta cerrándose con un suave clic. Me senté, mirando por la ventana las calles de Wichita llenas de gente y autos. No sentía victoria ni alegría. Solo una sensación clara de final. Amanda y la familia Collins habían sido parte de mi vida, pero ya no tenían poder para lastimarme. Cerré esa puerta, y ninguno de ellos podría volver a abrirla. En los días siguientes a la reunión de accionistas, Bichá parecía temblar con las secuelas. La caída de Charles Collins se difundió por todos los periódicos, desde los locales hasta los principales medios de negocios. Su reputación, símbolo de poder inmobiliario en Kansas, quedó reducida a cenizas. Socios que antes lo adulaban en fiestas lujosas le dieron la espalda. Contratos cancelados. Invitaciones a eventos de élite desaparecieron. Charles,
El hombre que una vez estuvo en la cima enfrentó investigaciones financieras rigurosas. Las autoridades escudriñaron cada transacción dudosa que había expuesto. Cada día, un nuevo secreto salía a la luz. En un desesperado intento por salvar su situación, Charles tuvo que vender activos, mansiones opulentas, autos de lujo e incluso tierras que antes consideraba legado familiar. Nada podía restaurar su reputación destrozada. Se convirtió en el tema de conversación de Bichat, no como empresario exitoso, sino como hombre codicioso desenmascarado. Linda Collins, quien antes se enorgullecía de su prestigiosa galería de arte, tampoco escapó. La galería, donde la élite de Bichat solía gastar en costosas pinturas, quedó vacía. Sus antiguos amigos adinerados la evitaban, como si el fracaso de los Collins fuera contagioso. Intentó organizar algunas exposiciones para recuperar su reputación, pero nadie asistió. Tuvo que cerrar la galería y vender su colección de arte para pagar deudas. La arrogante sonrisa que una vez me hacía sentir pequeño, ahora era solo un recuerdo distante. Chase, el hermano de Amanda, quien me había ridiculizado con palabras venenosas, tampoco prosperó. Sin el respaldo de su poderoso padre, su negocio, una cadena de tiendas de moda de alta gama, colapsó rápidamente. Deudas acumuladas, clientes alejados, y Chase, antes un príncipe playboy, enfrentaba a acreedores día tras día. Nunca lo volví a ver, pero supe que abandonó Bichat, cargando con su vergüenza y un futuro incierto. Amanda, por su parte, cayó en un abismo de su propia creación. Tras regresar de Miami, intentó mantener su fachada glamurosa, pero nadie la veía igual. Amigos y colegas que antes la admiraban ahora la ridiculizaban en secreto, la mujer que dejó a su esposo por un amante rico. Susurraban, con voces llenas de sarcasmo. Benjamin Caldwell, el joven empresario que ella había exhibido en redes sociales, la abandonó tan pronto como se conocieron las noticias sobre la familia Collins. Para él, Amanda solo era un accesorio decorativo. Y cuando su brillo se apagó, no tuvo razones para quedarse. Amanda perdió todo: estatus social, respeto y las ilusiones de la vida lujosa que había perseguido a costa de su familia. Mientras la familia Collins se desmoronaba, yo comencé a reconstruir mi vida. Compré una casa modesta en los suburbios de Bichat, no para presumir, sino para crear un lugar que pudiera llamar verdaderamente hogar. La casa estaba en una calle tranquila, rodeada de campos de trigo que me recordaban mi infancia. No era tan grandiosa como la mansión de los Collins, pero era cálida, con grandes ventanas que recibían el sol y un pequeño jardín donde podía plantar girasoles. Las flores favoritas de Daniel. Traje a mis padres, Beston y Valeria Reed, de su granja luchadora para que vivieran conmigo. Cuando conduje hasta la vieja casa de madera donde crecí, los vi en el porche, con los ojos llenos de incredulidad. Grayson, nos has hecho sentir orgullosos, tal como siempre dijiste que lo harías, susurró mi madre, con lágrimas recorriendo su rostro. Mi padre, hombre de pocas palabras, simplemente me dio una palmada en el hombro, pero vi orgullo en sus ojos. Por primera vez en años, mis padres podían vivir cómodos, libres del agotador esfuerzo diario de sobrevivir. Los llevé a pasear en mi nuevo auto y les compré cosas que nunca se hubieran atrevido a soñar. Un suéter cálido para mi madre, un par de zapatos resistentes para mi padre. Verlo sonreír me llenaba el corazón de una ligereza que hacía años no sentía, como si hubiera cumplido la promesa que me hice de niño mientras corría por los campos de trigo. Seguí creciendo en mi carrera de inversiones, pero mantuve un estilo de vida simple. No necesitaba autos lujosos ni trajes extravagantes. Aún prefería sentarme en el porche por las noches, escuchando cómo el viento susurraba entre los campos y recordando los días difíciles, pero llenos de amor, de mi pasado. Trabajaba no para demostrarle nada a nadie, sino para construir un futuro seguro, para asegurarme de que quienes amaba nunca volvieran a sufrir. Sin embargo, algunas noches, sentado solo en mi casa silenciosa, me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera revelado mi fortuna desde el principio, ¿se habría salvado Daniel? ¿Habría permanecido Amanda a mi lado en lugar de perseguir sus ilusiones de grandeza?
¿Habría mirado la familia Collins con respeto en lugar de desprecio y burlas? Esas preguntas me acosaban, pero sabía que no tenían respuesta. Daniel se había ido y nada podía traerlo de vuelta. Amanda y la familia Collins habían elegido su camino, y yo no podía cambiar el pasado. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían suavemente sobre las calles del suburbio de Bicha, conduje hasta el cementerio. En mis manos llevaba un ramo de girasoles, la flor favorita de Daniel. Una vez me dijo mientras estábamos en el patio trasero: «Papá, los girasoles son hermosos porque siempre se vuelven hacia el sol, llueva o truene». Sonreí al recordarlo, aunque la sonrisa estaba teñida de dolor. Aparqué junto a la vieja reja de hierro del cementerio y caminé por el sendero de grava, cada paso más pesado por la avalancha de recuerdos. El cementerio estaba en silencio, solo se escuchaba el suave susurro del viento entre los árboles y el lejano canto de los pájaros. Encontré la tumba de Daniel, un pequeño monumento de piedra con la inscripción profunda: Daniel Reed, nuestro pequeño ángel. En la piedra había una foto suya, con esa sonrisa inocente y sus claros ojos azules, como si todavía me observara, como si aún me llamara papá como cuando estaba vivo. Me arrodillé, dejando los girasoles frente a la tumba, y apoyé mi mano sobre la fría piedra. Recorrí con los dedos las letras talladas de su nombre, sintiendo que tocaba una parte de mi propio corazón. No lloré. Mis lágrimas se habían secado en los días en que sostuve a Daniel en el hospital mientras exhalaba su último aliento en mis brazos. Ahora solo había quietud, un anhelo marcado en cada respiro. Me senté junto a la tumba, contemplando la foto de Daniel por largo tiempo. Su sonrisa era como un rayo de sol atravesando la niebla del dolor en mi corazón. «Hijo», susurré, «lo hice». Me levanté como siempre quisiste que lo hiciera. «¿Estás orgulloso de mí?» Me lo imaginé en algún lugar, sosteniendo sus lápices de colores, dibujando un campo de trigo vibrante. Lo imaginé sonriendo, asintiendo con la cabeza hacia mí. Y en ese instante sentí un pedazo de mí que había estado perdido por mucho tiempo. Había perdido a Daniel, pero él vivía en mí. En cada decisión que tomaba, en cada paso que daba a través del fuego que me llevó por mis días más oscuros. Me senté allí, dejando que la brisa otoñal jugara con mi cabello, llevándose el aroma de la tierra y el cielo de Kansas. Pensé en mi viaje, de un niño descalzo corriendo por los campos de trigo, a un hombre despreciado por su propia familia, y ahora a un hombre libre, viviendo fiel a su orgullo. Había convertido el dolor en fuerza, no por venganza, sino para demostrar que nadie podría aplastarme para siempre. La historia de mi vida no es un relato de triunfo o venganza. Es un mensaje para cualquiera que alguna vez haya sido subestimado, pisoteado o aplastado. No dejes que nadie defina tu valor. Vive con intensidad. Aférrate a tu dignidad y transforma el dolor en la fuerza para seguir adelante. Lo hice no solo por mí, sino por Daniel, por mis padres y por quienes creyeron en mí. Me levanté, colocando mi mano sobre la lápida por última vez. Una promesa silenciosa a mi hijo. Seguiré adelante, Daniel. Te lo prometo. Luego me alejé del cementerio, llevando conmigo la luz de su sonrisa. Delante de mí, Bichá se extendía con caminos abiertos hacia el futuro. Sabía que nunca olvidaría a Daniel, pero también sabía que él quería que yo viviera plenamente, con intensidad, tal como él había amado la vida.